Ipswich. El nombre mismo te eriza la piel. Hemos investigado muchos lugares embrujados, pero este pueblo encierra una oscuridad como ninguna otra. Fue aquí, mucho después de que terminaran los infames juicios de Salem, donde tuvo lugar un juicio final y secreto. La acusada era una mujer llamada Agnes Whaley. La llamaron bruja, pero los registros están sellados, ocultos de miradas indiscretas. Su juicio no fue público, no hubo multitudes ni grandes pronunciamientos de culpabilidad. Fue un asunto clandestino, celebrado en la oscuridad de la noche, envuelto en secreto y miedo. Los ancianos del pueblo querían enterrar esta historia, fingir que nunca sucedió. Las acusaciones contra Agnes nacieron de susurros y celos. Ella era una curandera, una mujer que entendía la tierra y sus secretos. La gente decía que podía curar huesos rotos con un toque y preparar pociones que curaban lo incurable. Pero donde hay luz, la sombra siempre sigue. Cuando el ganado enfermó y los niños fueron atacados por fiebres misteriosas, los ojos temerosos se volvieron hacia Agnes. Ya no veían a una curandera. Vieron una fuerza malévola, un pacto con algo oscuro. Las acusaciones eran injustas, alimentadas por la paranoia que se había arraigado en el corazón del pueblo durante generaciones. Necesitaban un chivo expiatorio, y Agnes era el objetivo perfecto. Imagina la escena: una habitación pequeña y sofocante, iluminada solo por la luz parpadeante de las velas. El aire está denso con el olor a madera vieja, sudor y terror. Agnes está sola, enfrentando a sus acusadores, hombres con rostros sombríos, con sus mentes ya decididas. No querían la verdad, querían una confesión. Hablaron de extraños símbolos encontrados tallados en los árboles cerca de su casa, símbolos que coincidían con las marcas de un libro que ella siempre llevaba. Esta era su prueba. Esta era la evidencia que sellaría su destino. Su tranquila fuerza fue retorcida en un desafío demoníaco. Cada negación era una mentira, cada súplica de razón un truco. El veredicto fue decidido antes de que el juicio siquiera comenzara. Culpable. Agnes Whaley fue condenada no por la evidencia, sino por el miedo. Fue la última persona en ser acusada de brujería en Ipswich, un capítulo final y brutal en una historia manchada de histeria. Su historia no fue escrita en los registros oficiales del pueblo, sino que fue grabada en el alma misma del lugar. Los procedimientos secretos estaban destinados a poner fin al problema de las brujas para siempre. En cambio, crearon algo mucho más aterrador, una leyenda que se niega a morir, una energía que aún persiste en las sombras, esperando. Después del juicio secreto, los ancianos del pueblo confiscaron todas las pertenencias de Agnes. El objeto más infame fue su libro. No era solo un libro cualquiera, era un grimorio, un diario escrito a mano lleno de símbolos extraños, remedios herbales y lo que ellos creían que eran encantamientos. El cuero estaba gastado, las páginas llenas de una escritura críptica que nadie podía descifrar. Este libro era considerado la fuente de su poder, la prueba física de su pacto con el mal. Lo encerraron en los archivos del pueblo, creyendo que habían contenido la oscuridad. Se equivocaron. Esto fue solo el comienzo del caos. Los acontecimientos que siguieron fueron inmediatos y aterradores. Los registros del pueblo afirman que la noche después de que el libro fue asegurado, se desató un incendio en los archivos. Fue un fuego extraño, uno que parecía arder con una frialdad antinatural, sin dejar humo, solo un residuo escalofriante. Cuando las llamas finalmente se extinguieron, la habitación estaba en ruinas. Los documentos se convirtieron en cenizas,
Los estantes estaban carbonizados, pero faltaba una cosa. El grimorio de Agnes Whaley había desaparecido sin dejar rastro. Era como si simplemente se hubiera disuelto en el aire, dejando un vacío de miedo y confusión a su paso. La desaparición del libro desató una ola de paranoia en todo Ipswich. La gente comenzó a reportar sucesos extraños. El ganado aparecía muerto en sus campos, dispuesto en patrones extraños. Enfermedades inexplicables se extendieron por el pueblo, reflejando las mismas aflicciones que se acusaba a Agnes de causar. Los susurros se convirtieron en gritos. ¿Habían enfadado a su espíritu? ¿Encerrar su libro solo la había hecho más poderosa? El caos que habían tratado de evitar al condenarla ahora se desarrollaba a una escala que nunca hubieran imaginado. El pueblo vivía bajo una nueva sombra, una maldición que creían que fue desatada por el grimorio robado. Este período de agitación se conoce localmente como los días perdidos. Durante semanas, Ipswich estuvo sumido en una locura colectiva. Las puertas fueron marcadas con símbolos protectores y las campanas de la iglesia sonaban a todas horas para ahuyentar el mal. Los ancianos del pueblo, que habían orquestado el juicio secreto, se convirtieron en blancos del miedo y la ira de la comunidad. Habían prometido paz, pero habían entregado una maldición. El libro desaparecido se convirtió en un símbolo de su fracaso y del poder perdurable de Agnes. La historia ya no era sobre una bruja que fue juzgada, sino sobre un espíritu que no descansaría. Incluso hoy, la historia de Agnes Whaley no es solo historia, es una presencia cruda y activa en Ipswich. Yo mismo he hablado con los lugareños durante nuestra investigación. Conocimos a una mujer llamada Sarah, que vive en una casa construida en el terreno donde una vez estuvo la cabaña de Agnes. Nos contó sobre los susurros incorpóreos que escucha por la noche, que siempre parecen provenir de las propias paredes. Escucha una voz suave y femenina, tarareando una melodía antigua y melancólica. Los objetos en su casa se mueven solos. Las puertas se cierran de golpe en pasillos vacíos. Capturamos algunos de estos eventos con nuestro propio equipo. Grabaciones de EVP de una mujer tarareando, exactamente como Sarah describió. Otra historia convincente provino de un historiador local, un hombre llamado David, que ha pasado su vida estudiando el pasado oculto del pueblo. Nos mostró su colección personal de artefactos, incluido un pequeño amuleto de madera encontrado enterrado cerca del antiguo lugar del juicio. El amuleto estaba tallado con un símbolo idéntico al descrito en los viejos registros del libro de Agnes. David nos dijo que desde que trajo el amuleto a su casa, ha sido atormentado por vívidas pesadillas. En sus sueños, una mujer con ojos tristes le muestra visiones de un fuego y un libro desaparecido, señalando hacia el bosque. Siente una abrumadora sensación de urgencia, como si le pidieran que encontrara algo. Estos no son incidentes aislados. Durante nuestro encierro en el antiguo ayuntamiento, experimentamos cosas que no pudimos explicar. Nuestra cámara térmica capturó un punto frío fugaz con forma humana flotando cerca de la misma habitación donde se dice que tuvo lugar el juicio secreto. Registramos caídas de temperatura repentinas y dramáticas, de 70 grados a 45 grados en cuestión de segundos. Sentimos una energía pesada y opresiva en esa habitación, un sentimiento de profunda tristeza e ira. Era un embrujo residual, una huella emocional dejada por el intenso miedo e injusticia que ocurrieron allí hace siglos. La conexión entre estos eventos modernos y la historia de Agnes es innegable. Es como si su energía todavía estuviera ligada a este pueblo, su historia gritando por ser contada.
Los susurros, los objetos en movimiento, las pesadillas escalofriantes, todos son ecos de su tragedia. La gente de Ipswich no solo cuenta la historia de Agnes Whaley, viven con ella. Son recordatorios constantes de que el pasado nunca se va realmente. Permanece, interactúa y espera a que alguien escuche. Estamos escuchando. Estamos aquí para entender lo que su espíritu está tratando de comunicar. El epicentro del miedo en Ipswich hoy es el bosque que bordea el pueblo. Aquí es donde Agnes recogía sus hierbas, donde se encontraron por primera vez los misteriosos símbolos tallados en los árboles. Los lugareños lo llaman el bosque susurrante, y con razón. Dicen que si caminas entre los árboles al anochecer, aún puedes escucharla. No es el viento, es una voz, llevada por la brisa, susurrando advertencias y nombres olvidados. Muchos que se han adentrado demasiado en el bosque han informado sentirse observados, seguidos por una presencia invisible que los deja con una profunda e inquebrantable sensación de pavor. La leyenda de Agnes la ha transformado de víctima en una guardiana espectral poderosa del bosque. Algunas personas creen que su espíritu está ligado al bosque, protegiéndolo de los intrusos. Los excursionistas y exploradores han compartido historias de cómo se perdieron en senderos conocidos, con sus brújulas girando salvajemente y sus dispositivos GPS fallando sin explicación. Describen ver luces extrañas parpadeando entre los árboles, siempre justo fuera de su alcance. No son solo cuentos espeluznantes de fogatas, son relatos de primera mano de personas creíbles que entraron al bosque y salieron cambiadas, convencidas de que encontraron algo sobrenatural. La parte más aterradora de la leyenda está directamente ligada a su grimorio perdido. Se dice que el libro nunca fue realmente robado o destruido, sino que el espíritu de Agnes lo recuperó y lo escondió en lo profundo del bosque. Los susurros que escuchas no son solo sonidos aleatorios, son pistas, fragmentos de acertijos que conducen al escondite del libro. Pero la leyenda viene con una clara advertencia. Aquellos que busquen el libro por codicia o curiosidad se perderán irremediablemente, condenados a vagar por el bosque susurrante por la eternidad, convirtiéndose en una de las almas perdidas que rondan sus caminos brumosos. Este miedo mantiene a muchas personas alejadas, pero también atrae a otras. Somos investigadores de lo paranormal. Nos atrae el misterio. El bosque representa la pieza final del rompecabezas de Agnes Whaley. ¿Está su espíritu atrapado aquí? ¿Está tratando de proteger algo? ¿O está buscando justicia por la vida que le fue robada? Las respuestas se encuentran en algún lugar debajo del dosel de esos árboles antiguos, escondidas entre las sombras y los susurros. Debemos ir allí, debemos enfrentar el miedo, porque comprender su leyenda es la única forma de descubrir la verdad detrás de la última bruja de Ipswich.